Te contábamos entonces, retomando, que queríamos hablar con Federico Giuliani. Federico es secretario general de la CTA Río Cuarto, es secretario de Acción Política del Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba. Y bueno, queríamos hablar con él precisamente porque nos venimos enterando de que en el SENASA, en Río Cuarto, así como en el resto de las reparticiones del país, llegó el ajuste y los están atacando sin ningún tipo de tregua. Fede, buenas noches. José te habla, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, José, para vos y toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, Fede, bueno, contanos un poquito. Sabemos que el ajuste también llegó a los laburantes del SENASA Río Cuarto. Sabemos que hasta tu hermano, que además tenía fuero gremial, ha sido uno de los despedidos, uno de las víctimas directas de esta locura de cesantías que están planteando estos tipos en toda la repartición pública y también promoviendo los despidos en el sector privado. ¿Qué nos podés contar, Fede, sobre todo esto? Bueno, claramente el SENASA no está ajeno a la política de achicamiento por parte del gobierno de Macri al Estado Nacional. Nosotros somos un organismo muy importante que certifica y fiscaliza la calidad de agroalimentaria, de lo que consume nuestro pueblo y lo que se exporta. Y bueno, ya veníamos denunciando esta situación desde hace un tiempo y que ahora se agrava con despidos. Hubo 130 a fin de año, 213 en abril y una última tanda de 60 compañeros ahora en el mes de junio, hace una semana, entre los cuales, bueno, le tocó obviamente a mi hermano en una clara muestra de revanchismo de la oligarquía en cuanto a que la gravedad tiene que ver con que es un compañero de conducción de la seccional de ATE Río Cuarto, de conducción de la CTA Río Cuarto, y bueno, en ese contexto obviamente no solamente es el achicamiento del organismo en la ciudad, en donde no sobra nadie, sino que faltan trabajadores y trabajadoras, sino la gravedad de avanzar sobre la tutela sindical y los fueros gremiales de los dirigentes. Así que en ese contexto, obviamente que hemos hecho una medida de fuerza la semana pasada, que ha sido nacional, y que a nosotros acá en Córdoba nos tocó ir a ocupar el edificio de SENASA Central, que está en Córdoba Capital. Y bueno, ocupamos el edificio y a las 4 o 5 horas vino el director regional, logramos abrir una ventana de negociación para ver si ellos pueden hacer marcha atrás, aunque sea con este caso puntual, y obviamente con todos los otros despidos, y si no, bueno, ya tenemos toda la papelería preparada para la presentación judicial, porque está claro que no se puede tocar a los compañeros y a las compañeras que tienen tutela. La gravedad también acá en este caso es la cuestión humana. Este compañero tiene una nena de 1 año y medio y en un mes va a ser papá de vuelta. Y bueno, la verdad que estos CEOs que hoy gobiernan la Argentina verdaderamente avanzan sin ni siquiera fijarse en cuestiones básicas como estas. Así que bueno, no estamos ajenos al achicamiento del Estado en otros organismos, pero con la gravedad, insisto, de que el SENASA certifica la calidad agroalimentaria de lo que consume la Argentina, lo que consume nuestro pueblo y lo que se exporta al mundo. Fede, hace un tiempo también hemos hablado con compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar que también estaban recibiendo el mazazo por otro lado, y sabemos también que en Agroindustria, en el Ministerio de Agroindustria también le entraron directamente con ajustes. Ajustes que nos referimos a despidos concretos de personal. Todo en el marco de lo que vos decís, distintos organismos que tienen que ver, si bien llevan adelante diferentes tareas, pero tienen mucho que ver en lo relacionado al consumo de los alimentos de nuestro pueblo. No sé si lo han logrado, pero en el caso de que sí lo hayan hecho, ¿qué articulación han podido hacer con compañeros de otras secretarías, como por ejemplo de Agricultura Familiar o de Agroindustria, ahí en la provincia de Córdoba, tratando de frenar este ajustón que les están propinando?
No, hemos armado una mesa de coordinación en donde también hemos sumado a compañeros y compañeras del INTA, Ajá. que es otro de los organismos a los cuales tiene apuntado el gobierno nacional, claramente por una política al servicio de una minoría concentrada y en deterioro de la mayoría popular. Está claro que hoy el ministro de Agroindustria, que es Echeverre, representa los intereses de la oligarquía terrateniente y de la sociedad rural argentina. Uh-huh. En ese contexto apuntan claramente a destruir el gran trabajo que tienen los compañeros de agricultura familiar con pequeños y medianos productores, Uh-huh. al SENASA, que tiene que ver con la fiscalización y el control agroalimentario, que se lo van a dar a manos privadas, es decir, el propio privado se va a controlar. Se van a controlar a sí mismo. Cuestión no existe en ningún lugar del mundo. Uh-huh. Y bueno, tiene claramente que ver con una intencionalidad, qué intereses representa el ministro de Agroindustria. Así que sí, tenemos una mesa en conjunto. Ellos también, los compañeros, han sufrido despidos. El INTA está en estado de alerta por esta situación. Y bueno, obviamente que tiene que ver con un modelo por parte del gobierno de Macri de no garantizar la soberanía alimentaria. Está claro que este gobierno, que plantea ser el granero del mundo, contradictoriamente está disolviendo, achicando, tercerizando funciones o quitando funciones de estos organismos que garantizan justamente la soberanía alimentaria, ¿no? Es lo que producimos los pequeños y medianos productores, lo que fiscalizamos para certificar que nuestros alimentos estén en buen estado y que la gente consuma desde lo que es sanidad y fiscalización alimentos de buena calidad, y que también convengamos que impacta en las economías regionales, ¿no? Porque hay ciclos, por ejemplo el ciclo 1 y 2 de control de SENASA en frigoríficos se van a cerrar, van a ser los propios privados quienes hagan esa tarea, y también implica menos trabajadores en localidades chicas, y eso impacta en las economías regionales. Así que, bueno, entendemos que claramente este gobierno viene a responder a los intereses que la oligarquía terrateniente viene teniendo desde la generación del 80, ¿no? Y bueno, que lamentablemente se vive con despidos, achicamiento de funciones. Nosotros, por ejemplo, hoy estamos trabajando con cero plata presupuestaria para la operatividad, es decir, estamos fijos en la oficina cuando nuestra tarea es control en el campo, control en los frigoríficos, en las plantas que producen alimentos que después se consumen, y eso tiene que ver con una lógica bien neoliberal, que es mostrar a partir del desfinanciamiento que los organismos del Estado no funcionan, de que no sirven, y que entonces hay que privatizarlo, ¿no? Esa es la lógica del neoliberalismo, mostrar que algo estatal no sirve, no rinde, para después privatizarlo o tercerizarlo. Hola Federico, buenas tardes. Jerónimo Hola, te habla. Buenas tardes, Jero. ¿Cómo andás? Te quería hacer una consulta en ese sentido en cuanto al modelo agroexportador que está proponiendo este gobierno oligarca de derecha, lo que vos contabas un poco, relacionado con Río Cuarto, ¿no? Porque Río Cuarto es una de las ciudades más importantes de Córdoba, la segunda o tercera, y tiene mucha agroindustria, ¿no? Es el segundo mercado concentrador de hacienda de la Argentina. Claro. Es decir, después de Liniers está Río Cuarto como plaza de concentración de hacienda gorda, que después va a faena, ¿no? Claro. Dos preguntas. Una, en cuanto a esa cuestión, ¿cómo se está viviendo ahí en Río Cuarto esta situación de ajuste? ¿Cómo está la situación económica ahí? ¿Cómo está repercutiendo? Y lo otro, te quería preguntar por otro lado. Recuerdo que yo soy de Rojas, viste que una de las plantas más importantes de Monsanto, de Buenos Aires. Claro, y tuvieron el año pasado o hace 2 años tuvieron, no sé si se quería instalar la planta, y hubo 2015 hubo como una queja de vecinos, ¿no? O eso 2015, se prohibió. Sí, en el 2015 hubo un intento de Monsanto de habilitar una planta, 2014-2015 en realidad, de abrir una planta acá en Río Cuarto,
y bueno, la lucha de las organizaciones ambientales, políticas, sociales, con cortes de ruta, movilizaciones, presentaciones judiciales, logramos frenar ese intento de que Monsanto se instalara, replicando tal vez con menos mediatización lo que sucedió en Malvinas Argentinas, al norte de Córdoba capital. O sea, es un pueblo movilizado, podríamos decir, con conciencia. Sí, en este caso más que el pueblo fueron las organizaciones y bueno, en realidad acá lo que jugó claramente a favor nuestro fue que estuvimos rápido en salir a la pelea, porque cuando ellos se quisieron acomodar, hasta el propio intendente tuvo que ponerse del lado de las organizaciones ambientales y de vecinos que estaban planteando el no a Monsanto. Entonces, tal vez lo de Malvinas Argentina sí fue más masivo en cuanto a la movilización, pero se estiró mucho más en el tiempo la lucha. Acá nosotros fue menos tiempo, pero se ganó y hasta se sacó una ordenanza municipal evitando la instalación de Monsanto en el ejido urbano de Río Cuarto, que incluso hoy está en juicio el Estado municipal con esta empresa. Pero con respecto a la caracterización económica y social de Río Cuarto, esta es una ciudad, bueno, enclavada en la Pampa Gringa, que como te decía tiene el segundo mercado concentrador de Hacienda de la Argentina, obviamente que Hacienda concentrada en pocas manos. Claro. Estamos hablando que es una zona sojera, en donde, bueno, obviamente que el boom de la soja y de la exportación de carne significó ganancias extraordinarias en sectores concentrados que luego le dieron una caracterización a la ciudad que vos la ves y bueno, hay edificios, torres, autos, chata, el centro es espectacular. Ahora caminás 10 cuadras y Río Cuarto te muestra la radiografía de lo que es la desigualdad social en Argentina. Hoy somos la capital del trabajo en negro, estamos por encima de la media de lo que son los números del INDEC, que los dan ellos, no nosotros. Habla de un 46% de trabajo en negro en la ciudad. Estamos en un 12, un 14% de desocupación, es decir, es una ciudad que explotó con el boom de la soja, pero que obviamente eso no se distribuyó hacia los sectores que menos tienen, así que bueno, es una sociedad muy desigual en donde han crecido, por ejemplo, barrios cerrados y country, cosa que en esta ciudad de 160.000 habitantes nunca había pasado. Había uno solo, que era el famoso Golf Club, donde mataron a Norita Dalmazo, que incluso ese crimen sigue impune porque tenía todo un entramado con el poder político y el poder judicial de Córdoba, pero hoy se ha plagado, se han multiplicado los barrios cerrados y los country de estos nuevos ricos que viven de este sistema agroexportador, que en realidad no le da valor agregado a lo que se produce acá. No hay agroindustria, que es lo que nosotros demandamos, que en alguna época lo hubo. La metalmecánica que genere la maquinaria para poder trabajar el campo, bueno, todo lo que tiene que ver con la producción láctea, pero no la leche a las usinas, sino la leche producida en lácteos. Bueno, los frigoríficos han ido cerrando, ha habido conflictos con los compañeros del sindicato de la carne. Bueno, no se le da valor agregado a esa producción primaria que se va prácticamente, ya sea el cereal a la exportación o la carne también a la exportación o a la venta de consumo de frigoríficos de las grandes urbes, no dejan el camino en el valor agregado la posibilidad de generar mano de obra, ¿no? Así que bueno, una ciudad que hoy está teniendo muchas dificultades desde la cuestión social y en donde nosotros como CTA hemos logrado entrar en el territorio y hoy tenemos 22 merenderos dispersos por la ciudad, un gimnasio de boxeo barrial y un centro cultural llamado Santiago Maldonado, fruto obviamente de esta necesidad de organizarse y dar la disputa cultural y política en el territorio. Así que bueno, es una ciudad muy desigual, muy gorila, muy oligarca. No se olviden de que Río Cuarto nació como una ciudad de frontera sur contra la lucha contra los pueblos originarios.
esto era un fortín, es decir, que tiene una impronta militar, y fue la sede de la comandancia del genocida Roca en la campaña de exterminio a la Patagonia. ¿Qué tal, Federico? Te habla Ramiro. Con respecto, nos diste unas cifras en 3 tandas de despidos de ahí de los compañeros de... Sí, son 403 despidos más o menos. Ajá, ¿y qué estamos hablando? ¿De una planta de cuántos compañeros? Y nosotros tenemos unos 6.000 trabajadores en las diferentes áreas, porque lo que el SENASA tiene es en realidad la gran diversificación que tiene en la tarea, digamos, ¿no? En la certificación y en la fiscalización, porque tenés todo lo que es frigoríficos, lo que son plantas de alimentos, lo que es sustancia alimenticia, después tenés todo lo que es control de cereales, de los barcos que salen del puerto, y después tenés todo lo que es control de sanidad animal, que es, bueno, el control de enfermedades que a nosotros en algún momento nos han cerrado mercados internacionales, como la aftosa, la peste porcina clásica, el Augeski, la tuberculosis, la brucelosis. Entonces, bueno, esa diversificación de tareas más el gran despliegue que tiene territorial el organismo, que por ahí aísla, ¿no? Y nos juega en contra a la hora de concentrar la lucha, porque tenemos compañeros muy dispersos. Habla de unos 6.000 compañeros más o menos que prestaban tareas. Nosotros veníamos denunciando el año pasado que el ajuste pretendía achicar la planta en un 10%, es decir, que hoy estaríamos hablando de que hasta este gobierno sigue pensando en despedir más trabajadores del SENASA, ¿verdad? Lástima que, o convengamos que el gobierno del kirchnerismo no generó las condiciones adecuadas para que los trabajadores, por ejemplo, hoy el 60% estamos precarizados. Yo hace 16 años soy contratado en planta transitoria, como la mayoría de los trabajadores, ni hablar de los que tienen contratos basura, son monotributistas. Es decir, lamentablemente, al existir esas condiciones de precarización laboral y de inestabilidad, también generó que seamos caldo de cultivo de estos oligarcas que obviamente pretenden achicar el Estado, ¿verdad? Fede, por último, José, de vuelta, sí. contanos, Sí, José. Sabemos que nos nombraste los despidos que ha habido tanto en Río Cuarto como en las distintas reparticiones a lo largo del país, en San Luis, en La Pampa, en Chanco, en Formosa, en la provincia de Buenos Aires, en Capital. Nosotros con el programa tratamos de difundir la lucha de los trabajadores y hacerla llegar a tantos compañeros como sea posible. Contanos cuáles son las próximas medidas que ustedes como organismo, en principio desde Río Cuarto, pero también en la provincia de Córdoba y a nivel nacional, se piensan dar para tratar de ponerle un freno o por lo menos intentar detener esta avanzada de estos tipos que los están dejando, no solamente dejando en la calle a los laburantes, sino que entregando los sistemas de control alimentario a los sectores privados. No, en primer lugar, fortalecer y obviamente unificarnos con el paro general del 25. Nosotros saludamos que la CGT, después de casi 2 años y medio, convoquen a un paro general. Nos parece importante que apostemos y aportemos a que esa medida de fuerza sea contundente y que sea el inicio de un plan de lucha que no dependa de la burocracia sindical, sino de las bases que están pidiendo a gritos hace ratos, ¿no? Que sí, suceda esta huelga general con medidas de acción más contundentes y sistemáticas en el tiempo. Por la cuestión sectorial, nosotros después del 25 va a haber un plenario de la Coordinación Nacional de SENASA, de ATE, en donde vamos a definir las acciones, pero bueno, en donde claramente, más allá de los compañeros que tienen la posibilidad de algún reclamo judicial que tenga fuero, nuestra idea es seguir ocupando los ministerios y las reparticiones donde están los jefes escondidos como ratas y no quieren dar la cara, así que seguramente con medidas de fuerza sectorial, como fue la semana pasada, en donde no hubo, por lo menos en la zona nuestra, no hubo abastecimiento de carne, porque al haber paro de SENASA no hay remates de hacienda, no hay venta de hacienda de un campo a un frigorífico, de un campo a otro campo, en los
frigoríficos en donde se puede, se para, no es fácil, porque están las patronales y las patotas sindicales que juegan para los patrones, apretando a los compañeros y a las compañeras. Así que bueno, en ese marco, por lo pronto, es fortalecer el paro del 25 y prontamente sentarnos a charlar en la Coordinación Nacional las acciones que tienen que ver con esta cuestión que te decía de lo sectorial, de frenar el movimiento de Hacienda y bueno, y que la venta se frene, ¿no? Pero por otro lado también hemos hecho una medida interesante, que es una presentación judicial y una denuncia internacional en la OIE, que es la Organización Internacional de Episodias, que es el organismo en donde está el SENASA nucleado y en donde se estudian o se investigan o se controlan enfermedades tales como la aftosa. Y bueno, hemos denunciado que toda esta situación pone en riesgo la calidad de ser hoy un país libre de fiebre aftosa en el mundo, que te permite abrir mercados y eso te permite generar, como decía recién, economías regionales. Así que por lo pronto es apuntar fuertemente que el paro del 25 sea contundente. Ajá. Federico, te agradecemos la comunicación. Como siempre, ponemos a disposición tuya y de los restantes compañeros de Río Cuarto el humilde micrófono nuestro, que tiene como objetivo unir luchas y difundir la resistencia que están llevando a cabo los trabajadores de todo el país a este plan de hambre y de miseria. Te mandamos un abrazo grande. No, un abrazo grande, el agradecido soy yo y obviamente los compañeros y las compañeras, porque ante el avance de la comunicación hegemónica de los medios de comunicación, es importante justamente generar estos medios propios, alternativos y populares que nos permitan multiplicar las voces y hacer conocer las luchas y los trabajos que hay a lo largo y a lo ancho de nuestra querida Argentina. Así que un abrazo grande y estamos a disposición para cuando quiera. Dale, un abrazo. Fue Federico Giuliani, compañero de ATE de Río Cuarto, secretario general de la CTA Autónoma de allí.